Pues al principio básicamente lo que hacemos es una reunión con los autores y un poco proceso de brainstorming, ¿no? Lluvia de ideas para ver un poco cuáles son las interactividades que podemos aplicar y cuál es digamos, la idea gráfica que tienen en sus cabezas. Sería como todo un proceso, ¿no?, en el que se hace un guión interactivo, que a veces viene un poco más claro de entrada y otras se cuece más en estas reuniones, ¿no? Sí, porque claro, también con los conocimientos que suelen tener las personas que han ideado el webdoc no son los de programación o diseño, con lo cual estar en contacto con los que nos dedicamos a eso pues va bien. Hay un momento en el que se hace un wireframe, pero entonces en el momento de ponerse a plantear esto sobre el papel ya están claras muchas cosas, ¿no? Esta es la idea en principio, ¿no? En el wireframe hay que homogeneizar un poco la idea del diseño, digamos, que es algo que gráficamente más o menos funcione a nivel de interactividad y que a nivel de programación pues también sea posible, ¿no? Porque a veces hay cosas que no están definidas aún, pero hay otras cosas pues sí que ya vienen definidas por el wireframe, por el modo de interacción. Incluso también, bueno, claro, depende de la idea con la que venga el creador, ¿no? ¿Qué quiere hacer, qué quiere demostrar con el webdoc, qué quiere añadir? Sí, al final este primer proceso tienen que participar todos los actores, ¿no? Los autores, los director, el guionista, pero también el diseñador, programador, porque claro, de ahí saldrá un poco el concepto del interactivo. Y además estas reuniones básicamente lo que sirven es para hacer el wireframe, ¿no? Que es el primer esbozo que o bien lo hacen ellos o bien lo hacemos nosotros en función de lo que se ha decidido. Está claro el wireframe y se ha discutido con el realizador y se han hecho los ajustes, entonces sí que hay un trabajo como de diseño que lo llevamos Marcel y yo principalmente, que somos los diseñadores, y en el que se intenta ser muy exhaustivo ya en pantalla, hacer las interfaces de todas las pantallas, cómo se van a comportar los botones, qué estructura va a tener, qué botones o qué parte va a ser fija de la interfaz y de qué pantallas va a constar esto. Claro, esta parte la hacemos sobre todo nosotros dos, sobre todo Roc, pero claro, es una parte que se hace también en paralelo con Pau, porque se tiene que tener muy en cuenta la programación, está claro. Además, la gran diferencia aquí de cuando nosotros diseñamos sobre papel, ¿no?, es que este diseño, digamos, que tiene como tiempo, en el sentido de que se tiene que imaginar cómo queda en la pantalla, pero también se tiene que imaginar cómo se va transformando en función de cómo interactúa el usuario, ¿no? En qué nueva interfaz vas a parar si clicas este botón, qué transición va a pasar entre un sitio y otro, etcétera, etcétera. Una vez ya el wireframe está hecho y está aceptado, se sabe cuál es el modelo de interacción y ellos están trabajando más en esa parte de diseño. Por una parte yo ya empiezo habitualmente a hacer pruebas de programación, ¿vale?, sin diseño ni nada, solo ver que funcione, y los creadores tendrían que ya empezar a hacer el contenido, porque idealmente el contenido se genera una vez ya se ha decidido el modelo de interacción, ¿vale?, porque tendría que estar ligado, no es un webdoc, o sea, un documental que se coge el contenido y luego se genera webdoc, sino que el contenido idealmente viene generado una vez se decide el modelo de interacción. Idealmente, sí. Luego la práctica pasa otra cosa. Bueno, no siempre. No siempre, sí, hay gente que... Por ejemplo, en vuestro caso, en el caso de Solos, el contenido venía totalmente ligado al formato de interacción. Otras veces no tanto. La otra cosa también en este proceso que es importante tener en cuenta y por eso es importante tener al lado un programador o alguien que esté muy ligado al imaginario web, es que el diseño que se hace para interfaces webdocs o para webs
es flexible, ¿no? Y tiene que tener en cuenta las condiciones que tiene la red, ¿no? Entonces, claro, diseñar de esta forma ya es muy diferente que diseñar sobre un papel, y viene bien ir confirmando que todos los pasos son los correctos, ¿no? Que como el diseño irá cambiando, irá de aspecto, digamos, en función del explorador, en función de la pantalla, en función de muchísimas cosas, pues siempre tener así como un seguimiento, ¿no? Es un proceso bastante iterativo. Sí, es que digamos que sí que hay un orden en el trabajo dentro de Stampa, en el que seguramente empieza más por la parte del diseñador y termina más en la parte del programador, pero que hay un diálogo constante y continuo entre nosotros, que es... hay un diálogo constante que es muy importante para que no haya pasos en falso. Así, la primera vez que tuvimos contacto con el documental interactivo, estuvimos trabajando dentro del máster de documental creativo de la Autónoma, hicimos SEAT Sombras de Progreso, en el que por primera vez teníamos que imaginar una metáfora de navegación. Cuando entras en sombrasdelprogreso.com hay toda una panorámica en la que tú puedes ir eligiendo en los menús a lo largo de la panorámica, y esta panorámica de alguna forma intentaba integrar toda una cadena de producción dentro de la fábrica, ¿no? de SEAT. Y bueno, fue todo un reto porque a nivel plástico queríamos hacer una cosa que funcionara, hicimos un collage, del collage salió un dibujo, y bueno, dentro pues era la primera vez que intentamos dar con una metáfora que reuniera con todos los contenidos, ¿no? Lo que pasa es que por ahora en los 5 webdocs en los que hemos trabajado, cada uno tenía su modelo de interacción diferente. No hay una única, digamos, modo de interacción, con lo cual cada uno es un reto diferente, ¿no? Por ejemplo, el primero era que la cadena de montaje era la puerta a las diferentes partes, a la forma de navegar el contenido. En el caso del segundo, que fue solos, teníamos un vídeo, pero que podías interaccionar todo el rato con él. En el webdoc actual del máster hay diferentes momentos en que cada parte es un juego interactivo, pero luego tienes un vídeo lineal. Las fronteras tiene diferentes partes, una que es Street View, la otra es un cómic. O sea, no se repiten habitualmente. Bueno, pueden repetirse, digamos, pero en nuestro caso no se ha dado el caso. Es decir, cada uno plantea un reto diferente, ¿no? Lo que está claro es que cuando también diseñas la interfaz de un webdoc, tienes que imaginar el itinerario que va a hacer el usuario, ¿no? Y diseñar en función de eso. Eso evidentemente también es un reto en el sentido en que, por ejemplo, tienes que hacer casi siempre un ejercicio de síntesis. En el sentido, por ejemplo, de intentar evitar los pasos innecesarios, ¿no? Pasos que quizás en otras circunstancias harías, pero que aquí intentas evitar. Quiero decir, el menos de clics posibles, el menos de interfaces innecesarias. Es decir, es un ejercicio que va en paralelo con la programación, porque no es solo diseño, sino que tienes que imaginarte la interactividad y cómo reaccionará el usuario delante de eso, ¿no? Solos, la dificultad principal que tuvo fue la sincronización del vídeo con 2 canales de audio. Es decir, que todos fueran avanzando al mismo tiempo, de forma que cuando movieras a un lado y a otro y cambiaras el audio, no notaras el cambio de uno a otro. Aunque se hacía un fade, digamos, al principio, si no hacías ningún control se iban desfasando los diferentes streams, ¿vale? Entonces la dificultad fue principalmente esta. Este año hice una prueba ya con una tecnología que soportan algunos navegadores y ya funciona directamente. El año pasado no. El año pasado esta tecnología existía, pero aún no estaba soportada, con lo cual hubo que hacer bastante trabajo manual. Era un solo video con un audio y 2 streams de audio, 2 ficheros MP3 en paralelo.
El vídeo sí que era HTML5 y para controlar este vídeo HTML5 y sincronizarlo utilizaba JavaScript. Tiene muy poquitos años, ¿no? Que es como que ahora mismo todo el mundo, o los que se han metido a la realización de documentales interactivos, aprenden a hacerlos mientras los hacen, ¿no? De alguna forma explorando posibilidades y así. Y es un poco una incógnita, ¿no? Hacia qué tendencias de navegación o cómo... siempre nos hemos encontrado mucho que al entrar al documental interactivo desde el documental lineal, ¿no? Evidentemente, además es que es lo normal, pues cuesta un poco desligarse digamos, de cómo te ciñe un documental lineal, ¿no? El hecho de liberar los cabos como para que el usuario pueda navegar de una forma improvisada o que no puedas controlar, pues al autor le cuesta mucho de asimilar eso, ¿no? No, yo creo que al usuario se le puede facilitar más o menos el trabajo, pero es algo que ya escapa un poco del control. Tú puedes tener conocimientos de cómo se va a comportar la mayor parte de los usuarios, porque hay estadísticas y porque es muy fácil de controlar eso en un documental interactivo en el que ya has trabajado. Pero creo que cuesta un poco más deshacerse de la escotilla que supone el concebir desde cero algo que va a tener múltiples caminos, ¿no? Sí, es muy difícil. La resistencia que casi siempre encontramos es la de perder el control sobre el documental, sobre la narrativa del documental. El director o el guionista sigue siendo muy reticente, ¿no?, a perder ese control cuando nosotros planteamos posibilidades de interactividad que van un poco más allá, en las que puede intervenir el azar o puede intervenir la participación directa del usuario sobre los contenidos. Todo eso entra dentro de la lucha sobre qué parte de control podemos dejar en manos del usuario. Por otro lado, claro, nosotros, en WebDoc, hace poco que lo hacemos, hace 3 años o 4, también es verdad que es una cosa muy nueva, pero también es verdad, por ejemplo, que antes de hacer WebDoc, Pau sobre todo, y nosotros que venimos también un poco del mundo de las bellas artes, habíamos participado en proyectos de interactividad en los que quizás no había esta reticencia tan grande, bueno, depende sí, del control sobre la pieza. Es decir, que a veces muchas de las cosas que se están aplicando en WebDoc existen ya, han existido en televisión, han existido en el interactivo web. Entonces es también una lección que está aprendiendo, yo creo, que el mundo del documental en sí, más allá de la interactividad, es decir, entrando dentro de un espacio que no conocía. Y también quizás, supongo que a poco se irá separando o distinguiendo más lo que es más bien una película que se reproduce a través de la red, que se a través del web, y que por lo tanto puede tener spin-offs, material extra, no sé, lo que sea, pero más en el formato expandido de lo que podría ser antes un DVD con extras, y lo que es en realidad pues un web interactivo, que es que tú puedes leer de forma transversal, que los contenidos son hipertextuales, es decir, que te llevan a diferentes sitios. Claro, todo esto es un campo de oportunidades muy grande, y a la vez, bueno, significa que en parte el autor pierda un poco el control de la pieza en el sentido lineal o narrativo lineal que entendemos, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho hacerle ver a la persona que a veces ha pensado un documental y que quiere hacer pues toda una plataforma transmedia y tal, de que
lo más seguro, o va a haber una parte muy pequeña de los usuarios que va a ver el documental de cabo a rabo desde internet, que se va a sentar en el sofá, va a apagar las luces y lo va a ver como tiene que verlo. Y luego está el hecho de que si tú publicas un documental interactivo en internet, aparte de la difusión que pueda tener el tema que tú tratas, nos encontramos que lo que le da mucha riqueza es el hecho, antes hablábamos de Solos, ¿no? Solos, aunque ya se ha hecho en otros documentales interactivos, hace uso de 2 pantallas en paralelo, ¿no? Y esto son lenguajes que se han usado sobre todo en museos, o sea, que tú puedas elegir dónde mirar en cada lugar, o que las 2 imágenes en paralelo te dan todo esto, es algo muy rico que no te lo da la simple proyección, ¿no?, de un vídeo. Necesitas la proyección de 2, y la difusión de esto en internet es mucho. Luego esto que decía Marcel, de los caminos que puedes seguir a nivel narrativo y de las bifurcaciones que puedan existir. Y luego algo muy importante que comentabas tú, que es el hecho de cómo haces no solo participar al usuario, sino que puede llegar al punto de que el usuario participe en la propia producción del documental, ¿no? Comentabas la idea de que quizás si le damos al usuario todas las alternativas, se puede perder parte del documental, ¿no? Y yo recordaba Solos en concreto, ¿no? Me acuerdo que esta discusión salió a la palestra, y la idea era un poco cómo podemos hacer que el usuario pueda escoger y a la vez no perderse ningún contenido, ¿no? Y ahí es cuando nosotros exponíamos la idea y por qué no. Es decir, si tú das al usuario el poder de escoger, el usuario creará su propia historia y se perderá una parte. Yo creo que ahí en parte está la gracia, ¿no? El hecho de que cada uno, incluso, por ejemplo, mirándose solos, pueda hacerse su propia historia, porque ha visto unas cosas y no ha visto otras, ¿no? Y entonces la historia es diferente para cada uno de los usuarios. Eso al final no pasó con Solos, porque dejamos el sonido y siempre había como algún elemento que explicaba lo que estaba pasando fuera de campo. Pero a mí me sigue pareciendo interesante que el usuario se pueda perder parte de la historia, claro que sí, ¿no? Y que cada usuario tenga la posibilidad de ver una historia diferente, ¿no? Que es una de las posibilidades que te da el web y que no te da una película proyectada en sala de cine, ¿no? Yo creo en parte por eso que eso también depende del tema. Es decir, no es esta idea que ha contado Marcel, yo creo que no es aplicable a cualquier documental o cualquier tema para hablar. ¿No? Hay algunos casos pues sí que tiene que estar más atado por lo que sea, y otros en que se puede dar más libertad. Entonces depende de lo que quiera el creador, ¿no? O sea, quiere que el usuario pueda experimentar más, sacar más sus propias ideas, evolucionar, pues lo hace más libre, si no, pues más lineal, digamos, ¿no? Yo no creo que haya ninguna frontera muy clara entre extras y totalmente libre, ¿no? Que la frontera es bastante fluida. En algunos casos esta libertad yo creo que no es falsa, es más libertad que con un documental lineal, digamos, pero está limitada evidentemente lo que te permite la herramienta o el contenido, ¿vale? Opciones más libres, como contaba Marcel, sí que te permitirían más cosas. Por eso decía que la frontera, digamos, es fluida, no está muy clara, digamos. Es decir, desde cero libertad, que quizás sería un documental lineal, hasta libertad infinita, que sería una herramienta que aún no se ha inventado. Pero en todo caso yo creo que a veces cuando se entra a discutir sobre el webdoc se discute aún muy desde el prisma del que hace o el que ha hecho hasta ahora películas documentales. ¿Cómo hacemos que el usuario esté más de 5 minutos delante de la pantalla? Pues que quizás la pregunta debe ser ¿cómo hacemos un documental en el que ya tengas en cuenta que la gente no está más de 5 minutos? Es decir, pensamos aún en cómo enseñamos al usuario la película para que el usuario esté igual que estaría en una sala de cine.
pero es que el usuario no está en una sala de cine, está delante del ordenador, por lo tanto replantear quizás las preguntas no tanto desde un prisma del realizador de películas, ya no digo documentales, sino de películas, sino más bien del programador, del usuario de internet. Luego también hay una cuestión, o sea, si tú puedes hacer un documental que sea como muy lineal, pero que el componente formal en el que tú le presentas al usuario hace que él pueda entender que aunque sea muy lineal, la navegación la está ejerciendo él, ¿no? O ella. Si tú, imagínate que haces un recorrido en el que primero se ve un vídeo que dura unos 3 minutos y medio y luego aparece como un gráfico, ¿no? Y después del gráfico todo un recorrido por una pantalla que te lleva a otro vídeo, que seguramente no hay bifurcaciones ni hay nada, pero el solo hecho de que la persona que está viendo esto tenga que ir haciendo un clic, tenga que ir pasando el scroll, tenga que ir pasando de una interfaz a otra, ya es un interactivo. Y luego, por el contrario, o sea, tú puedes estar haciendo una cosa como muy libre en que se trata de un documental en que los usuarios suben sus propios vídeos, sus propios audios y a partir de ahí construyes una especie de collage raro y que sigue siendo lineal, pero has hecho participar a toda la gente en su construcción. O sea que también hay como una cuestión en la que el guionaje de interactivo no se entienden las mismas, por mucho que acabe siendo como una narración lineal, se tienen que tener en cuenta muchas más opciones y muchas de ellas tienen que ver con el lenguaje en el que está hecho.